Hola, bendiciones, que Dios los esté bendiciendo. Estamos muy contentos, muy alegres que ustedes se encuentren este día aquí con nosotros. Hoy tengo la intención de hablar de algunos términos que aparecen continuamente en la doctrina de la salvación. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos términos que utilizamos muchas veces durante las prédicas y que nos sirven para ver todo lo que contiene la doctrina que nosotros creemos que viene de Dios. Como usted puede ver, estamos en Romanos capítulo 3 y lo voy a invitar a que usted vea su Biblia en Romanos capítulo 3 y leemos desde el 21 que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya ahí hay una palabra. Si usted puede observar, ya aquí hay una palabra que es importante. La utilizamos muchas veces y necesitamos saber de qué se trata. Y dice, por medio de la fe en Jesucristo. Aquí hay otra palabra. Aún Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús y Cristo es un término importante. Este no lo vamos a estudiar hoy. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, esta es la base sobre la que nosotros vemos que la salvación viene de Dios. Nuestra fe se sostiene de lo que Dios hizo. Quizás se sostiene del principio de la salvación. Nuestra fe se sostiene en el principio de la salvación que viene de Dios. Y en ese proceso de salvación, pues hay muchos términos que es bueno que estemos familiarizados porque cuando escuchamos prédicas se utilizan continuamente. Muchos de ellos son importantes, hacen una función. Ahora el 24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿De qué? Bueno, es que dice por cuanto todos pecaron. Aquí hay discusiones en cuanto a que si el pecado se hereda, si heredamos el pecado por Adán. Bueno, la palabra de Dios dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, también la salvación vino por uno, que es Dios, el Hijo de Dios. Eso la palabra lo establece. Así que para el término global que nosotros necesitamos saber es que Dios tiene catalogado al hombre como un ser que está apartado de su ley. No podemos nosotros hacer otra cosa con eso, más que creer en la palabra de Dios y ver cómo la justicia de Dios funciona en nosotros, cómo la percibe Él, cómo la aplica. Entonces, dice que están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Aquí podrían haber otras palabras que podríamos estudiar. Gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Ahora, aquí vienen una serie de palabras que me gustaría que las repasemos rápidamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Usted ve que hay toda una construcción que es importante que estudiemos. Y bueno, para eso entonces vamos a ir a una serie de términos
que son importantes para nuestra vida. Redención. ¿Qué es redención? Dice el diccionario de don Alfonso, dice, la redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago por un precio. Redentor es el que paga ese precio. ¿Y quién pagó ese precio? Pues Jesucristo por medio de su sacrificio. Entonces, cuando usted lee lo que estamos leyendo aquí de la Escritura, que dice que por medio de la redención en Cristo Jesús fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ahora yo sé que lo que Jesús hizo y que lo que la Escritura está diciendo en ese punto es que nuestro Señor Jesús pagó un precio. ¿Para qué? Para liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Pues liberarnos, exonerarnos, sí, de algo que teníamos en contra. La idea del Señor Jesús como Redentor se presenta en las mismas palabras de Cristo cuando Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta parte es importante para que nosotros sepamos lo que Dios hace. Ahora, yo sé que ahí hay otro término. En ese mismo versículo que nosotros tenemos, dice siendo justificados gratuitamente. Bueno, entonces tenemos que saber qué es justificación. Entonces nos vamos a ir a un diccionario. En este caso nos vamos a ir al diccionario bíblico sencillo para poder saber qué es lo que significa la justificación. En términos, nosotros cuando predicamos decimos que la justificación es la imputación de nuestros delitos en Jesús y a nosotros se nos aplica libertad. Dice justificación, santificación, salvación. Dice, es el acto por el cual Dios, el Dios 3 veces santo, declara que el pecador que cree vino a ser justo y aceptable ante Él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. La justificación es gratuita, esto es totalmente inmerecido, pero hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Sin embargo, se efectúa sobre la base de la total justicia, por cuanto Dios no simplemente pasa el borrador sobre nuestros pecados con el menosprecio de su santa ley, porque no es así. Por eso hay un precio pagado, porque la justicia no sería justicia si Dios soborna, Dios corrompe la justicia, pues Dios, ¿qué tipo de justicia llevaría? Es nuestro Señor Jesús el que recibe la imputación y nosotros somos declarados justos y ahora aceptados por Él. Ahora, allí también en ese pasaje que estamos estudiando, usted ve que aparece la palabra gracia. Bueno, entonces podemos decir que hemos sido justificados por un precio que ha sido pagado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando Jesús va a la cruz y derrama su sangre es la moneda que paga ese gravamen que hay en contra de nosotros. Cuando el Padre recibe el pago, nos puede justificar. Ahora, ¿en qué momento?
en el momento en el que creemos. En ese momento somos justificados. Ahora dice aquí hay una palabra, dice por su gracia. Bueno, necesitamos entonces saber qué significa gracia. La gracia, vamos a ir de nuevo al diccionario de Don Alfonso, dice, la palabra que encierra varios significados relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. El término griego es charis, de donde carismático quiere decir un don otorgado por pura benevolencia. Las palabras hebreas que más se acercan al concepto de charis en el Antiguo Testamento son gen o shen, hased, chesed o ratzón. Dice, vamos a ir al diccionario del mundo hispano, dice, propiamente dicho aquello que goza, placer, deleite, encanto, dulzura, hermosura, buena voluntad, bondad, misericordia. La bondad de un amo hacia un esclavo, por lo tanto, por analogía, gracia ha llegado a significar la bondad de Dios para con el hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ha provisto de redención del hombre desde la eternidad, ha determinado ofrecer su favor a todos los que tienen fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Usted ve que entonces la gracia es un don de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros recibimos salvación no por nuestros propios actos, sino que es un don de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces usted ve cómo la palabra misma se explica para decirnos que nosotros, gracias a la bondad de Dios, que hizo justicia, nos justificó a través de su Hijo Jesucristo, de quien recibió el pago por medio de su sangre para imputarnos a nosotros libertad. Cuando nosotros estudiamos salvación, nosotros leemos claramente lo que dice el libro de los Salmos, que la salvación viene de Jehová. Es un favor de Dios. Miren, si es inmerecido, yo solo quiero quedarme con el favor que Dios me da. De saber yo mis pecados, de saber que soy un pecador, que no tengo excusa, que si reviso mi vida puedo ver mis delitos a lo largo de la historia. He mentido, he robado, he lastimado el corazón de personas, he pensado mal, mis ojos han visto cosas malas, mis manos han hecho cosas malas, mis pies han caminado hacia el pecado. Todos estos conceptos son los que utilizamos para nuestra vida, para decir cómo nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestro cuerpo, nuestro corazón ha estado al servicio de la concupiscencia que quebranta las leyes de Dios. Yo no tengo ninguna obra que pueda salvarme, que pueda darme acceso a la salvación. Por eso la Escritura dice y aclara, no por obras, sino por fe. Que no tiene nada que ver con Santiago, que dice, si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Eso es la muestra de un cambio radical, de una forma de vivir. Aquí estamos hablando propiamente de lo que Dios hace por nosotros en el proceso de salvación. Muy bien, pero aparecen otras palabras. Usted ve que aparece la palabra propiciación. Qué interesante. ¿Y qué significa esa palabra? Pues veamos qué significa propiciación. Y para eso
vamos a buscar la palabra propiciación. Me parece, vamos a abrir nuestro diccionario. Estas herramientas usted las puede tener para estudiar su Biblia y por eso es de que las estoy utilizando. Propiciación. Para que usted vea que usted en su casa puede tener y hacer estudios de la Escritura. Dice, propiciación es una acción agradable a Dios con que se le mueve la piedad y la misericordia. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Es decir, yo necesito que Dios sea propicio para mí, que me reciba, que me acepte. Entonces dice, siempre utilizando el diccionario de don Alfonso, dice, es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Para acceder a su gracia hubo un sacrificio. Esos no fueron mis actos. Esas no fueron mis obras. Esa fue la obra de Jesucristo en la cruz. Esa obra de Jesucristo en la cruz fue la que aplacó el pecado de Dios. El sentido puede verse en la historia de un hombre que hubo en días de David con 3 años de cautiverio. Cuando Dios fue consultado, resultó ser que la causa era que él estaba airado por una injusticia que no había sido reparada por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas, se adoptaron las medidas de justicia correspondientes y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Se hizo un sacrificio. Al haber reconocido el pecado, se hizo un sacrificio. Ahora, el sacrificio ya se hizo, mi amigo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo en la cruz. Por un acto de justicia, por amor de Dios a los hombres que dio a su único Hijo. ¿Qué me corresponde entonces a mí para aplacar la ira de Dios? Pues aceptar su oferta de salvación, aceptar su sacrificio propiciatorio por medio de Jesucristo y aceptar mi pecado. Entonces lo confieso y se me otorga propiciación, hallo gracia delante de los ojos de Dios. ¿Me explico? Antes tenía que hacerse con una ofrenda. Ahora esa ofrenda ya fue ofrecida. Jesucristo se ofreció en la cruz. Ahora me corresponde a mí aceptar esa oferta, confesar mis pecados y tomarme de la ofrenda que ya fue ofrecida y aceptar esa gracia de Dios en mi vida. Regresemos entonces a lo que estamos estudiando de las diferentes palabras. Ya vimos justificados, redención, gracia, propiciación, justicia, pecados y fe. Entonces vamos a ver qué son estas palabras. Y nos vamos a ir de nuevo a nuestro diccionario y vamos a ver qué significa la fe. La palabra fe se traduce del griego pistis, cuyo significado primario comunica la idea de confianza y firme convicción. Nosotros creemos por fe. Dice la Escritura que nosotros caminamos no por vista, sino por fe. Dice que nuestra fe en Jesucristo, la gracia, la salvación, es por fe, no por obras de justicia. Yo tengo la necesidad de estar convencido de que Jesús es real, su sacrificio es real y aceptarlo. Básicamente eso es. Estar convencido de que eso es verdad y si eso es verdad, yo lo tomo para mi vida y le doy gracias a Dios por lo que Él hizo. Ahora, ¿qué es justicia? Justicia es un término que aparece con frecuencia en las Escrituras expresando un atributo de Dios. Es importante ese atributo de Dios, la rectitud, su justicia. Dios se mantiene
coherente con su propio carácter. Él no hace nada arrebatado. Dios no hace nada opuesto a Él. Dios no va a hacer nada que sea injusto. Y por lo tanto, si el hombre ha pecado y es destituido de su gloria y encuentra a Dios delitos en él, debe llevarlo a la justicia y debe darle lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde al pecador? La muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo obtengo yo vida eterna? Por medio de su gracia, por medio de la redención, por medio de la propiciación, por medio del favor hecho a través de Cristo Jesús. Estimados hermanos, cuando nosotros estudiamos la gracia de Dios, la salvación, pues la estudiamos desde esta perspectiva. ¿Por qué la estudiamos desde esta perspectiva? Porque la salvación no es algo que venga de mí. No es que un día yo amanecí y dije, hoy quiero ser salvo. El Espíritu Santo nos mueve, nos escudriña, nos estudia, va a nuestra mente, nos redarguye de pecados. Un día yo reconozco que soy pecador, confieso mis pecados y accedo a la ofrenda que ya se hizo en mi favor, porque Jesucristo ya murió. No es que lo esté matando todos los días. Un solo sacrificio para siempre, dice la Escritura. Vamos a seguir hablando de lo que es la doctrina de la salvación más adelante. Por hoy, que Dios lo bendiga y nos encontraremos en este lugar prontamente. Bendiciones a todos.